Señor, gracias porque tenemos este día la oportunidad de acercarnos hasta tu trono y confiando en tu misericordia. El día de hoy venimos, Señor, sabiendo que tú tienes palabra y tú tienes consejo seguro donde apoyarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esdras, capítulo 10. Esdras 10. Hoy terminamos este libro y el capítulo 10 en realidad es la continuación de la escena del capítulo 9, ¿no? Obviamente el capítulo 10 va después del capítulo 9, pero a lo que voy es que es la misma escena. La semana pasada vimos que a Esdras vienen y le cuentan cuál es el problema que está sucediendo. En el capítulo 9, versículo 1 dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, es decir, hay una especie de, bueno, hay matrimonios, el problema no es la unión interracial, el problema es que están adorando dioses extraños y ajenos. Y bueno, eso vimos la semana pasada. El día de hoy continúa esa misma escena y dice en el versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y lo primero que vemos es que todo esto que está sucediendo es la gracia de Dios que les muestra su pecado, porque ya vivían así muchos años, pero algo pasa que Dios les muestra. Viene este momento en el que Esdras está confesando. La semana pasada leímos y, y ahora ese lamento se extiende a todo el pueblo, porque no hay avivamiento sin arrepentimiento. Tiene que comenzar con un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente la comprensión de que he pecado, sino también tiene que haber el lamento por que pequé. Si yo entiendo, he pecado, pero en realidad no lamento mi pecado, es que en realidad no he entendido. Digamos que eso está más cerca del cinismo que, que del arrepentimiento genuino. Y aquí el pueblo está verdaderamente dolido. Dice que lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Secanías va a hablarle a Esdras y le dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ok, lo primero que vemos es que Secanías le dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. En un ratito vamos a leer una lista de quiénes son las familias que pecaron y se unieron con familias extranjeras. ¿Y qué crees? Secanías no está. Entonces, una vez más vemos esta necesidad que tenemos de entender que no podemos interceder si no hay una identificación por el pecado. Yo, mi esposo, no sé qué, es un borracho. No puedo orar diciendo, Señor, perdónale, es un borracho, mira cómo vive, cómo no te escucha, cómo te desprecia, porque inmediatamente eso me hace pensar a mí, bueno, es que yo no soy borracho, yo no soy como él. Y eso me pone en un punto de juez más que de un pecador igual que mi esposo o mi esposa. Lo vimos la semana pasada, Esdras ora como si él fuera parte del pueblo pecador, porque es parte del pueblo pecador. Y Secanías también dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras, aunque él no lo ha hecho, él sabe que es parte de un pueblo pecador. Pero termina diciendo, mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Y estamos en el Antiguo Testamento.
Y en el Antiguo Testamento se entiende que hay esperanza. ¿Dónde está la esperanza? En el arrepentimiento. Porque han sido confrontados con su pecado, han visto su pecado y van a responder al pecado que cometieron. Hay esperanza. Dice en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados a Dios, hay esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios puede perdonarnos y puede limpiarnos de todo pecado. En Romanos, capítulo, capítulo 3, perdón, Romanos capítulo 4, dice en el versículo 6, como también David habla, Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, perdón, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. No dice aquellos que no tienen iniquidades, porque entonces no habría nadie, sino aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. No dice aquel que no peca, sino aquel cuyos pecados han sido cubiertos, aquel que ha entendido su pecado, ha confesado su pecado y entonces ha visto cubierto su pecado. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No dice que no es pecador, sino que Dios no le inculpa. La palabra inculpar ahí es como hacer un inventario. Dios como que no te encuentra pecado, y no es porque no pecaste, es porque Dios perdona tus pecados. Entonces hay esperanza, y Secanías dice, hay esperanza para Israel. Verso 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué están diciendo? Ok, pues vamos a despedir a nuestras esposas, nos vamos a divorciar de estas mujeres con las que nos hemos casado y vamos a despedir también a los hijos de esas relaciones. Y eso es algo muy fuerte, porque no solo se trata de que, bueno, pues ya yo pequé, ajá, pero ahora la mujer con la que te casaste la estás dejando divorciada. Y a los hijos que nacieron de ese matrimonio los están dejando fuera de, del hogar de papá y mamá. Básicamente los estás sacando. Y, y eso es algo muy fuerte. Perdón, en el chat dice Kika, los versículos fueron Romanos 4, creo que del 6 al 8. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué nos parece tan radical e incluso tan inadecuado? No, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen esas esposas? Es que, número uno, no vemos la magnitud del pecado. O sea, se nos parece, bueno, no es para tanto como para... No, el pecado es terrible. El pecado es verdaderamente una ofensa a Dios. Y no hay manera de decir, bueno, pues sí, estoy robando, pero estoy robando por una buena causa, para ayudarle a mi mamita en su tratamiento que tiene con el doctor. O sea, eso como que a nuestros ojos matiza el pecado. Pero fíjate lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, verso 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿No? Es lo primero que haces. Considerar, reconocer que eres un pecador, volver a los testimonios, a la palabra,
Y dice el verso 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, que es donde a veces tropezamos. Sí, ya entendí, ya sé que estoy mal, ya pequé, sí, y me quedo ahí, en ese limbo, que pareciera ya no soy un pecador obstinado porque ya me arrepentí, pero tampoco estoy yendo a cumplir tu mandamiento en arrepentimiento, en lo que tenga que hacer. Nomás estoy ahí. Ahora, hay un detalle más que está sucediendo y Malaquías, que va a ser un profeta que va a aparecer un poquito después, pero enfrenta más o menos las mismas circunstancias. Si me acompañas a Malaquías, por favor, al capítulo 2, versículo 10. Malaquías es posterior, no está hablando de este momento exacto en el tiempo, pero la circunstancia es la misma. Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y la respuesta es sí, Dios. Tenemos un mismo Padre y nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías 2:11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Eh, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Eh, ¿Qué está pasando? Hay una, déjame leerlo desde un poquito, es que tenía pensado leer todo el capítulo, pero va a ser muy largo. Eh, bueno, vamos a quedarnos con eso. En el versículo 11 dice que se casó con hija de Dios extraño, pero en el versículo 10 nos dice que hubo una deslealtad. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que estos hombres estaban casados con una judía y en deslealtad se divorciaron de su esposa y se casaron con una mujer ajena. Y por eso ahora que viene el arrepentimiento, están dejando a su esposa extraña para regresar con su primera esposa. ¿Por qué? Porque era pecado estar casado con una mujer pagana. Ahora, ¿de qué nos habla esto? De la importancia de responder cuando Dios arroja luz sobre nuestro pecado. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? En cuanto a matrimonio, la situación ya no es igual. Pablo dice, si estás casado con un hombre incrédulo o si estás casada con un hombre incrédulo o casado con una mujer incrédula, no te separes, porque de esta manera tal vez el evangelio puede llegar a tu cónyuge. Ya no es lo mismo, no estamos hablando de esta situación. También nos advierte, no te unas en yugo desigual. ¿Qué pasa si me uno en yugo desigual? Pues tarde o temprano el hilo se va a romper, tarde o temprano esto va a terminar mal. Pero ya no hay esta instrucción de abandona y regresa con tu primer esposo, porque el mundo es mucho más complejo. De hecho, a los corintios lo que les dice es cada uno quédese en el estado en el que fue llamado. Yo atendí alguna vez un matrimonio que tenían un relajo porque ellos no estaban casados o no, ya se habían casado, pero ella tenía un matrimonio anterior, tenía un hijo de su matrimonio anterior, pero a su vez tenía otro hijo de alguien que no había sido su esposo y por eso se divorciaron y ahora tienen este esposo y él, pues ahora tiene una mujer, una amante y tiene un hijo con esa amante y entonces los dos estaban queriendo ahora obedecer al Señor, pero entonces no sabía si ella tenía que volver con el papá con su primer matrimonio o sea, era un relajo lo que había en su vida y lo único que bastaba decir es, ok, los dos están conociendo al Señor ahora, están casados, empiecen acá.
No puedes desenredar porque ya no sabes qué es lo que pasó, si el otro marido, el que era tu amante ahora ya está casado, o sea, es demasiado complejo. Entonces, en aquel momento, lo correcto era dejar a esta mujer con la que estoy y regresar con mi esposa, porque ese es el llamado que Dios me dio en principio. De lo que nos habla el mensaje central, por decirlo de alguna manera, no es una estrategia para ver qué hacer si me divorcio o no me caso, sino la importancia de ver el pecado y de reaccionar de manera radical. Porque a veces cuesta. ¿Y cuánto habrá costado a estos hombres decirle adiós a sus hijos y a sus esposas con tal de obedecer a Dios? Y cuesta y duele, sí, pero el pecado siempre cuesta y duele más. Y quedándose con esas mujeres, sus vidas no iban a ser buenas, no iba a estar bien. Entonces dicen, vamos a hacer un pacto y lo vamos a despedir a las mujeres y a los hijos conforme a la ley. Verso 4 de Esdras 10. Levántate, le dicen a Esdras, levántate, esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esdras, acuérdate que estaba orando, estaba llorando. Dicen, levántate, tienes que ayudarnos con este pacto. Nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Entonces dice, ok, pero antes de hacer este pacto con Dios, juremos que va a ser así, porque qué tal que solo es emoción y que ya mañana, no, sabes que no puedo dejar a mi esposa, ¿cómo crees? Es que es la dueña de la casa y no sé qué. Lo que hacen es un pacto y un juramento de que van a cumplir esto. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allí. ¿Te acuerdas que él estaba ahí en la frente al templo? Y se levanta y se va a un lugar privado. Y dice ahí, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Ahora no solo está triste por el pecado, sino porque hay consecuencias muy fuertes de ese pecado que cometieron. Y sí, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es imposible que las consecuencias de nuestros pecados no nos alcancen. Ok, puede ser que cuando nos arrepentimos nos van a alcanzar de la mano de Dios. Eso es mejor. Pero tarde o temprano lo que está sembrado va a salir. No hay forma de que no suceda. Dios no puede ser burlado. Verso 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio, o sea, los que regresaron de Babilonia, se reuniesen en Jerusalén y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y al tal fuese excluido de la congregación de los hijos del cautiverio. O sea, están tan en serio que aquel que no se presente, que tenga una mujer extranjera que no se presente, va a perder su herencia y va a ser declarado como excomulgado, digamos, pero va a ser expulsado de la nación del pacto. Verso 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se reunieron ahí en el atrio del templo y temblaban por 2 razones, por el frío, por la lluvia, pero también por el asunto que estaban por tocar. Y es un día feo, y está gris, y llueve, y no sé si alguna vez porque a veces dices, ay, qué bonito, está lloviendo y todo, pero hay días que son grises y que te puedes sentir mal y encima está lloviendo. Así era. Verso 10. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado en cuanto, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel.
Pecaron y probablemente, no lo sé, pero probablemente tiene que ver con que es gente que se animó a salir de Babilonia a ir a reconstruir el templo. ¿Te acuerdas? Es gente que eh, algunos a lo mejor ya nacieron ahí, pero otros son de los que llegaron jóvenes y ahora se casaron. ¿Pero por qué? Si ellos sabían lo que pasó, cómo fueron expulsados a Babilonia, cómo era la vida allá, cómo están regresando. ¿Te acuerdas que decíamos la semana pasada? Que Esdras les decía, un momento, la ventana de misericordia se abrió. ¿Qué fue lo que sucedió? Probablemente, por lo menos yo he experimentado ese sentido de seguridad, de pues, pero ¿qué puede pasar? O sea, sí, ya nos destruyeron el templo y nos mandaron a Babilonia hace 70 años. Pero, pero el gobierno ya mandó que se construyera el templo, ya está hecho. ¿Qué puede pasar? Ay, ni modo que Dios vuelva a destruir el templo y nos vuelva a mandar, o sea, a mandar a Babilonia. No creo que suceda eso. Y como hubo una consecuencia que ya se levantó, el templo fue destruido, pero ya fue reconstruido, nos da la impresión de que no va a pasar nada, de que no es para tanto. O sea, sí, yo sé que es pecado, pero qué tan complejo puede ser, qué tan peligroso puede ser, qué tan fuerte puede ser, qué tan terrible puede ser. Y no nos damos cuenta de lo que sucedió. O sea, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuántos habrán muerto en el camino? ¿Cuántas familias destrozadas? Que todo lo que se sufrió para volver a lo mismo. Y es que tenemos memoria corta con el pecado. Se nos olvida lo cruel que es, no solo para con nosotros, sino para con gente alrededor. Satanás no tiene misericordia. Entonces dice, tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, hay una solución. Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. Y no hay manera de salir de un círculo de pecado sin buscar la gloria de Dios. Si lo que quieres es no, es que está mal y lo tengo que dejar de hacer, eso es legalismo. Y créeme, no vas a salir. Pero si lo que tienes en mente es la gloria de Dios, no puedo permanecer en esto, pues la gloria de Dios está en juego. No puedo seguir haciendo esto, pues la gloria de Dios está en juego. O debo comenzar a hacer esto porque la gloria de Dios va a ser. O sea, si no estás buscando la gloria de Dios, es una religión. Dice, hay una solución. ¿Cuál? Darle gloria a Dios. Y esta es la manera. Haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Es algo tan fuerte que por menos de la gloria de Dios nadie podría hacerlo. Y a lo mejor tú tienes pecados con los que estás batallando. Y dices, es que sí, me falta fuerza de voluntad. No, no te falta fuerza de voluntad. Te falta darte cuenta que hay una manera de glorificar a Dios. Por eso Santiago dice que ay, cuando uno es un versículo antes, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, Santiago capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces ante la tentación sientes que te quieres morir. Ajá. Pero si pones la gloria de Dios en medio, vas a poder resistir la tentación por la gloria de Dios y vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido, dice ahí en el verso 12, a los que le aman. Por eso es la gloria de Dios. Entonces dice, regresando a Esdras, versículo 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Ok, sí, lo vamos a hacer. Esto es muy fuerte, esto es muy duro, esto es muy doloroso, pero lo vamos a hacer. Verso 13, pero el pueblo es mucho
y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. O sea, no lo podemos resolver acá. Ahorita no se va a poder resolver. Sí, hay que resolverlo de la manera en la que está establecido, pero ahorita el clima está feo, nos vamos a enfermar, no se puede, no podemos estar aquí bajo la lluvia, somos demasiados. Ahora, cuando leamos la lista que está al final, en realidad no son tantísimos, pero ¿cuántos son necesarios para considerar que hay un pecado grave? Con uno ya sería, ¿te acuerdas? Cuando Josué dice, no tomen nada de Jericó, pero Acán va y toma, con uno se produce la derrota contra la ciudad de Jai. Entonces, dicen, son muchos los que hemos pecado, verso 14, sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. ¿No sabes qué? Que se queden las autoridades y nosotros vamos viniendo por tiempos, ¿no? Tal pueblo, tal día, tal pueblo, tal fecha. Y así vamos viniendo a, pues, a dar testimonio de que estamos haciendo lo correcto, que estamos despidiendo a las mujeres extranjeras, tal como tiene que hacerse. Verso 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazías, hijo de Tieba, se opusieron eh, a esto, y los levitas Mesulam, Sabetai les ayudaron. ¿Por qué se opusieron? No se nos dice. A lo mejor dijeron, no, no podemos dejar a nuestras esposas, eso sería inhumano, eso no sería correcto, tal vez es eso, pero otros piensan que más bien lo que están diciendo es, no, no, no nos podemos ir, tenemos que resolverlo esto aquí y ahora, no, no despidamos a la asamblea, que cada quien se vaya, porque quién sabe cuántos van a regresar a cumplirlo, ya estamos aquí, pues, no se sabe cuál de las dos cosas es lo que estos hombres estaban reclamando. Si resolverlo ahorita o más bien no querer resolverlo. La verdad es que no sabemos. Verso 16. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron en el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Entonces comienzan por citas, ¿no? Ya están las autoridades. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras al primer día del mes primero. 3 meses tardaron en hacer todo este tipo de, todos estos divorcios. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Y aquí vamos a comenzar con una lista larga y la voy a ir leyendo. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Esto es muy doloroso. Son los hijos de Jesúa. ¿Sabes quién es Jesúa? El que fue sumo sacerdote en el tiempo de Zorobabel, unos 70 años antes. ¿Te acuerdas que Zorobabel llega y Josué o Jesúa es el sacerdote que está ahí? Bueno, sus hijos están caminando con mujeres extranjeras. Qué doloroso. Verso 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Hanani y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioneai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, Esquelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, esos eran como de los que estaban cercanos al templo. Ahora del verso 25, de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jasías, Malquías, Mijamim, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Ohanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adaía, Hasub, Seal
y Ramot. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Gelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Hasum, Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Vanías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natam, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azarreel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y ahí acaba. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué se acaba así el libro? En un momento, digamos, de triunfo, si tú quieres, porque están arrepintiéndose, pero de tanto dolor no hay y vivieron felices. Y... No, no hay. No hay porque no puede haber sin Cristo. No existe un final feliz sin Cristo. Y esto es antes de Cristo. Y nos quedamos con ese sabor amargo porque no ha terminado la historia. Y yo creo que Dios quiere dejarnos en claro, no ha acabado acá. Sí está un dolor, sí es un asunto doloroso, pero no ha terminado. Si leíste El Señor de los Anillos alguna vez, el capítulo 2 termina horrible, horrible. Se murió Gandalf, mataron ¿cómo se llamaba? A este hombre que lo matan los Uruk-hai, Frodo y Sam tienen que irse solos, se divide la... O sea, yo recuerdo cuando terminé de leer el primer libro, fue así como, ¿cómo? O sea, no puede acabar así. Esto está muy triste. Pero esto que estamos viendo es peor porque esto es la vida real. Y a lo mejor el día de hoy tú dices, ok, se está acabando el día y el día está acabando muy mal y muy triste. Sí, pero Dios no ha terminado de escribir. O sea, a lo mejor necesitas pasar por esto. A lo mejor hay cosas que necesitas soltar y dejar y arrepentirte y permitir que Dios siembre. En Jeremías, en el capítulo 1, ya con esto terminamos. En Jeremías, en el capítulo 1, dice en el versículo 10, Dios le está dando este encargo a Jeremías y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Y tú dices, ¿estoy para eso? Es horrible. O sea, te imaginas, yo soy el que arranca, rompe, arruina, destruye, pero es que muchas veces es necesario arrancar, romper, arruinar, derribar y luego dice, para edificar y para plantar. Entonces, sí, hay días que necesitas vivir un Esdras 10. Ese momento de dolor en que parece que nada va a estar bien, que todo está saliendo mal. Pero si Dios con eso está trayendo a tu corazón un pecado que necesitas soltar y resolverlo, no pierdas la oportunidad, porque Dios no ha terminado con su pueblo. De hecho, en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo repite una y otra vez, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No. Okay, pues vamos a orar. Señor, gracias porque
lo que vemos es que aún los días difíciles y dolorosos son parte de tu plan para santificarnos. Si hay algo en lo que tenemos que nosotros tomar decisiones drásticas, aun si son dolorosas, danos fuerza, Señor. Danos fuerza, coraje, valor, pero sobre todo, Señor, danos una perspectiva de tu gloria, que podamos hacer todas estas cosas para glorificarte, buscando tu gloria, no como un acto moral o de fuerza de voluntad, sino en verdad como buscando tu gloria. Y que eso nos lleve a soltar el pecado, abrazar la cruz y que negándonos a nosotros mismos podamos seguirte y ser tus discípulos. Gracias, Señor, por este libro que termina muy mal, pero gracias porque no acabó ahí la historia. Así el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.